Antonio Ramos Arteaga, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Raúl. Gracias por estar con nosotros. Bueno, para comenzar y romper el hielo, a mí me gustaría saber que nos hablara un poco del ambiente que había en Canarias en los años 70 en relación con las disidencias sexuales. Además, en el caso concreto tuyo, eras activista. No sé si nos puedes describir, en grosso modo, cómo era el ambiente en aquella época. Estamos hablando de finales del franquismo, el principio de la transición a la democracia. ¿Cómo era el ambiente en estos ambientes LGTBI? Bueno, yo de los años 70, personalmente, no puedo hablar porque en aquel momento no tenía edad, empecé a cancanear, como se dice vulgarmente, sobre el año 84-85 empecé el cancaneo gay por mi ciudad, ¿no? Pero afortunadamente sí que he hecho trabajos de recopilación de vida entre los años 60 y 70 de muchísimas personas a lo largo de estos años para trabajos, pero sobre todo para tener un pequeño archivo personal, pero también para usarlo en la divulgación académica de los trabajos sobre activismo y políticas queer. Y evidentemente para trabajar este momento histórico hay que tener en cuenta pues, unos determinados factores. En primer lugar, que justo después de la muerte de Franco hay un momento de un enorme estallido en cuanto a las libertades, hay bastante intensidad para recuperar derechos perdidos durante 40 años y evidentemente ese fue un momento de muchísima emergencia activista y de muchísima emergencia también incluso teórica, de recuperación de espacio, de recuperación incluso del espacio público, tanto en los medios de comunicación como en digamos, el espacio público en su sentido más literal. Hay un fenómeno importante en la transición, o ya casi al final de la transición, que va a marcar una frontera en ese espacio de libertad, que es el SIDA, y que transforma por completo ese ambiente optimista, ese ambiente de lucha, ese ambiente de reivindicación que se dio entre los años 70 y principios de los 80. Hay que pensar que en el 85 comienza ya la pandemia y ya tenemos los primeros casos en Canarias, y por tanto hay un cambio muy importante en cuanto, primero, a la visibilidad, porque hay que recordar siempre que entre el 85 y el 95 el SIDA se consideró como la peste de los gays, o la peste rosa, o la pandemia rosa, y por tanto mucha de la visibilidad que se había adquirido en estos pues remitieron bastante, y empezó también a surgir pues una idea más homonormativa, una idea más de intentar incorporarse, normalizarse, sin tener en cuenta la gran tradición de disidencia y transgresión que tiene el movimiento gay y lesbiano a lo largo de la historia, sobre todo en el siglo XX. Entonces es muy importante en ese sentido entender que no se trata de un movimiento de liberación o un movimiento digamos, de adquisición de derechos lineal, sino que ha tenido también esos momentos de ruptura, esos momentos de retraimiento. Es un panorama muy complejo. Ahora, lo más importante de los años 70 y de los años 80 es efectivamente que esas poblaciones que durante todo el franquismo habían sufrido distintas leyes represoras, la ley de vagos y maleantes, la de peligrosidad social, etcétera, de repente sale a la calle, de repente empieza a organizarse, de repente empieza a gestionar con otros entes públicos, como pueden ser los partidos políticos, los sindicatos, las asociaciones y las propias personas LGTB, empiezan a gestionar ya un espacio de reivindicación, un espacio de presencia. O sea que es un periodo muy importante, pero a la vez, ya te digo, hay que tener en cuenta siempre el fantasma del SIDA, que en el 85 cambia por completo las dinámicas organizativas, las dinámicas de presencia, etcétera, que es precisamente ahí cuando surge el activismo queer. La teoría queer surge más adelante, pero el activismo queer surge precisamente como una respuesta de empoderamiento contra todas las políticas de fake news, de
todas las políticas de agresión por parte de la clase médica, por parte de la clase política, por supuesto por parte de intelectuales y religiosos. Es decir, hay que recordar, todavía no se ha hecho un trabajo en profundidad y exhaustivo sobre cómo fue toda esta avalancha, toda esta cruzada moralista contra no solo las poblaciones LGTB, sino también contra las otras poblaciones precarias en aquel momento, como podrían ser las personas con dependencia politoxicómana o las personas de otros países, porque hay que recordar, y voy a ser un poco impertinente o poco correcto, pero algunas personas que todavía siguen en el Parlamento de Canarias, en aquel momento que estaban saliendo ya a la vida pública, hablaban de evitar cualquier tipo de contacto con África, porque de África venía el SIDA y nos iban a volver sidosos a todos los canarios. Entonces, habría que hacer un estudio sobre hasta qué punto eso cambió por completo todo un recorrido ascendente de adquisición de derechos. Cuidado con una cosa, siempre hay que tener en cuenta que las poblaciones trans sí que en este periodo fueron en parte apartadas, a pesar de que fueron las iniciadoras de todos los movimientos reivindicativos, precisamente a medida que se va normalizando la presencia de las poblaciones LGTB y se va visibilizando, pues en este proceso de normalización, desgraciadamente, las poblaciones trans fueron en parte apartadas del proceso. Y eso es una reivindicación que hay que hacer desde la actualidad, reivindicar su papel fundamental en el estallido de los años 60 y 70 en la recuperación de derechos, pero también hacer un acto de autocrítica, porque realmente luego las poblaciones gays y lesbianas se olvidaron en parte de las poblaciones trans y las apartaron de ese proceso. Pero ya te digo, un proceso bastante complicado y complejo porque tampoco hay un trabajo exhaustivo de esos procesos, sobre todo de la influencia del SIDA. Uh-huh. Bueno, hablando concretamente de las teorías queer, no sé cómo se aplica tanto a nivel práctico como teórico en Canarias, cómo ha sido recibido por la comunidad educativa, aunque ya es una teoría de tiempo de aplicación. ¿Cuál es su experiencia al respecto? Bueno, mi experiencia al respecto es, bueno, tenemos que ponernos una medallita aquí en Canarias porque fuimos uno de los primeros lugares en los que se celebró un curso oficial de universidad relacionado con la teoría queer, en la que estuvieron en aquel momento pues las emergentes figuras de la teoría queer en España, como en aquel momento Beatriz Preciado, hoy Paul B. Preciado, estuvo Paco Vidarte, estuvo Javier Sáenz, estoy hablándote del 2004. El activismo queer es anterior a las teorías queer. El activismo queer es una respuesta por parte de un sector de las luchas LGTB en contra de la aceptación o de la remisión de las reivindicaciones, en parte por culpa del SIDA. Es decir, fue una reacción en gran medida a el retraimiento que tuvieron los movimientos oficiales o los colectivos oficiales con respecto al SIDA. Cómo enfrentarse a toda esta política mediática y a toda esta política pública contra las personas enfermas de SIDA. Claro, el activismo queer en Canarias ha tenido pues momentos, ¿no? Hay gente que porque tampoco hay una etiqueta que te diga tú eres queer o no eres queer. Queer precisamente tiene una amplitud, no tiene unas fronteras definidas, sino que en parte depende un poco de las subjetividades. Es un movimiento en el activismo, es un movimiento que en realidad la gente se autodenomina y se puede dejar de autodenominar cuando le dé la gana. Esa es parte de su fortaleza y de su elemento más explosivo. Sin embargo, las teorías queer, desgraciadamente en España, siguen sin estar arraigadas. Porque suponen en muchas ocasiones la aparición en el discurso académico, que habitualmente tiende a la objetividad, ¿no? Y busca, por así decirlo, un paraguas científico para todas las afirmaciones. Generalmente las teorías queer trabajamos y digo trabajamos porque yo
trabajo con las teorías queer como base metodológica, trabajamos fundamentalmente con testimonios, trabajamos fundamentalmente con interdisciplinariedades muy bizarras en ocasiones, trabajamos con temáticas en las que habitualmente a la academia nunca le ha interesado, por ejemplo, pues el posporno, por ejemplo, toda la cuestión del trabajo sexual, toda la cuestión de todas las prácticas parafílicas, como decía antiguamente la Organización Mundial de la Salud, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claro, nos encontramos con que es un campo de trabajo, en primer lugar, basado mucho en la información subjetiva, la información de las personas y de sus historias de vida y de sus perspectivas, pero por otro lado también trabajamos en campos que habitualmente no han sido de muchísimo interés para la academia. Y eso ha hecho que en parte las teorías queer no hayan tenido ese arraigo, porque es un riesgo hacer teoría queer todavía en la Universidad Española. Es un riesgo. Primero porque te consideran en muchas ocasiones como una cosa, confunden la teoría queer con aspectos carnavalizantes, consideran que no tiene seriedad, que no se basa en cuestiones académicas, sino que es básicamente un discurso de carácter personalista y subjetivo. Pero afortunadamente sí que hay grupos que están trabajando, en Barcelona, en la Complutense, en Valencia, y están trabajando muy bien, y aquí en la Universidad de La Laguna pues tenemos 2 o 3 personas, y también en la Universidad de Gran Canaria hay personas que están trabajando con los presupuestos de lo queer, ¿no? Pero también porque realmente, y esto es muy importante destacarlo, la teoría queer depende del activismo queer. Eso es muy importante. O sea, la teoría queer no es un trabajo meramente teórico. Es fundamentalmente un trabajo en el que la teoría y la práctica van de la mano. O sea, no se puede ser teórico queer cuando estás en el despacho y luego dejarlo cuando sales del despacho. Lo tienes que hacer las 24 horas del día. Es una forma de también estar en el mundo. Uh-huh. Bueno, también dentro de su actividad docente tienes una trayectoria larga como profesor de universidad desde la década de los 90. Entonces, a mí me gustaría conocer cómo valoras la evolución de la cuestión LGTBI, el respeto, un poco cómo reciben los alumnos, las alumnas este tipo de cuestiones, y la tolerancia dentro de las aulas, cómo ha evolucionado desde los años 90 hasta hoy, que es un tránsito bastante amplio. Sí, y además, igual que te decía con la primera pregunta, también bastante tortuoso, ¿no? No hay tampoco un desarrollo lineal, digamos, progresivo, sino todo lo contrario. Hay momentos de retroceso y momentos... Ahora mismo estamos viviendo un momento, yo creo que muy feliz. Gracias a que las compañeras que desde los movimientos feministas han creado espacios en la universidad donde estas cuestiones vinculadas a la diversidad sexogenérica o a la disidencia sexogenérica ya tienen un espacio. Por ejemplo, en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, el espacio Violeta, y aquí, afortunadamente, en la Universidad de La Laguna ya tenemos, o está a punto de crearse, un aula cultural LGTBIQ+, ¿no? Con lo cual ya la propia universidad está generando esos espacios. Sí hay una diferencia abismal. Por ejemplo, ahora mismo hay una normativa con respecto al nombre sentido que inhibe cualquier tipo de problemas con respecto a lo que antes teníamos en el aula. Yo te voy a contar una anécdota. Yo tuve que ir a un vicedecanato a protestar porque a una alumna trans que tenía un nombre, un profesor en concreto seguía, cuando hacía el listado de clases de asistencia, seguía poniéndole el nombre administrativo, y cuando fuimos a protestarle al profesor decía que ese es el nombre que le venía de secretaría en las actas y que por tanto ese era el nombre que iba a decir. Menos mal que en aquel momento pues había salido, empezaba ya todo este movimiento de reivindicación del nombre sentido, e insistimos y dijimos que íbamos a llevar incluso hasta una denuncia pública, y al final pues ganamos en esa cuestión. Te estoy hablando de hace 10 años aproximadamente. Hoy ya eso no es un problema.
hoy ya afortunadamente el nombre sentido está ahí. Ahora mismo acabo de estar con una alumna que va a cambiar su nombre a Lola, es su nombre sentido, y está haciendo los trámites virtuales y con una gran facilidad. Entonces, en ese sentido, la universidad un poco se está adelantando con respecto a otros ámbitos administrativos o institucionales. Ahora bien, y esto es muy importante, necesitamos que en muchas ocasiones, en determinadas asignaturas, o en muchas asignaturas, se implementen no solo la perspectiva de género, sino también esta perspectiva LGTB. ¿Por qué? Porque mira, por ejemplo, en literatura hay muchísimas, lo que nosotros llamamos canon oculto. Hay muchísimas escritoras que no aparecen, hay muchísimos elementos vinculados a la biografía sexoafectiva de los escritores que no aparecen. Hay todavía como una cautela, y es muy divertido porque resulta que el alumnado habitualmente conoce todo eso, le encanta, le apasiona y hace trabajo sobre eso, trabajo de fin de grado, trabajo de fin de máster, trabajo de clase, y sin embargo el profesorado en muchas ocasiones sigue siendo cauto porque considera que trastoca un poco el programa, cuando lo que hay es que dinamitar en parte determinados elementos del programa. Entonces, por parte del profesorado hay todavía inercia, y lo mismo que te digo del ámbito que yo conozco, que es la filología, por ejemplo, con el lenguaje inclusivo, que debería ser un elemento central en el debate ahora, pues te lo puedo decir de derecho, te lo puedo decir de antropología, de historia o de periodismo, me da exactamente igual. Cualquiera de las carreras puede tener perfectamente en sus asignaturas un acercamiento o una dedicación concreta a una perspectiva de género y también a una perspectiva LGTBIQ. Eso por parte del profesorado. Ahora, ¿qué pasa con el alumnado? En general, la experiencia que yo tengo como docente y la experiencia que yo tengo a través del grupo de teatro que coordino, que eso me permite estar en contacto con muchísimo alumnado de otras facultades y trabajar con ellas muy, muy cercanamente, me permite afirmar una cosa: hay una gran parte del alumnado que es muy receptivo, que es muy respetuoso, y que en realidad también hay que tener en cuenta una cosa, Raúl: la universidad es una burbuja, O sea, por mucho que en muchas ocasiones se intente extender fuera, la vida universitaria es una vida muy, 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 muy aislada con respecto al mundo en ocasiones. Entonces, hay pautas que los alumnos aquí tienen que respetar sí o sí, porque es una pauta general de respeto absoluto a toda la disidencia y a toda la diversidad que hay en la universidad, porque tenemos personas de todo tipo. Por tanto, hay una comunidad muy respetuosa. Sin embargo, no sé qué puede pasar fuera de la universidad. Por lo menos entre el alumnado sí que hay generalmente mucho respeto. Ha habido algún caso, hace 2 años tuve que intervenir en un caso en otra facultad por un caso de agresión verbal, ¿no? Y en el aula, y tuvimos que mediar un poco para que no llegara a mayores y mediar, pero eso te da una pauta de que la universidad tampoco es en ese sentido, una buena radiografía de lo que es toda la juventud. Porque aquí vivimos en parte en un clima de respeto, de aceptación y de diálogo y de confrontación de ideas, y por tanto no hay imposiciones o no hay actividades particularmente agresivas. Ahora, tenemos que ese alumnado luego sale a la calle, y a la calle lo que sí nos hemos dado cuenta, tú lo sabes perfectamente como comunicador, porque estás en continuo contacto con la realidad cotidiana y sabes que las agresiones están subiendo, que los datos que se están dando de la incidencia en los institutos y en la gente más joven, pues es que el crecimiento de la homofobia y de la LGTBofobia, etcétera, etcétera. Entonces, claro, habría que ver qué es lo que está pasando. Y en mi humilde parecer, lo que está pasando fuera, lo que se está dando, tiene que ver con 2 factores esenciales. En primer lugar, un factor educativo. La educación sexoafectiva en el Estado español ha fracasado siempre. Ha fracasado siempre porque se considera que con una charleta,
con un cursito y con una jornada concreta y con un día de conmemoración se resuelve todo. No. Hay un fallo estructural en la educación, que es la educación sexoafectiva, y es un fallo que se lleva dando desde que empezó a ponerse en el centro también del currículum escolar la educación sexoafectiva. Eso es esencial. Si no educas desde abajo, es muy difícil que con un Día Internacional de la Mujer, un Día Internacional de la Paz, un Día Internacional de yo no sé qué, y haciendo actividades puntuales, se resuelva algo. La educación sexoafectiva tiene que ser transversal y se tiene que dar en todos los niveles educativos. Entonces, ese es el primer fallo. Y el segundo fallo, por supuesto, pero esto ya es mundial, no es un problema español, es mundial, es el auge, por lo menos en Occidente, de un neoconservadurismo brutal, que roza el fascismo en muchas ocasiones y que roza el delito de odio en muchísimas ocasiones cuando no se meten directamente en el delito de odio. Entonces tenemos un país, por ejemplo en España, esa corriente se ha polarizado en dos partidos, y porque la gente generalmente tiende a meterse en Vox, que es lo fácil, porque es muy fácil meterse con Vox. Son tan torpes, pero da que, claro, cualquiera de las cosas que digan, pues es fácilmente rebatible, porque además ni leen, ni piensan, ni escuchan, ni nada. Ellos tienen un ideario heredado del nacionalcatolicismo, que cuando yo veo las edades de la gente de Vox, digo, ¿dónde lo habrá leído? Porque habrán tenido que hacer una cuestión de archivo. No, lo han mamado de sus líderes. Pero no es Vox el que me preocupa. El que me preocupa es el PP. ¿Por qué? Porque hace poco en el Parlamento Europeo se abstuvo en una medida importantísima, el reconocimiento del matrimonio o de las uniones homosexuales en toda Europa. Se abstuvo. Y se abstiene o pone paños calientes a situaciones como las de Polonia. O es incapaz de utilizar... Bueno, yo me enfado muchísimo porque se supone que es un partido democrático, se supone que es un partido de derecha, sí, pero de una derecha supuestamente liberal, o por lo menos eso presumen ellos. Pues esto, o sea, este tipo de cuestiones para agradar a una parte de su electorado, porque realmente responde a cuestiones de marketing electoral, está haciendo muchísimo daño, porque no sé, afortunadamente, aquí en España no tiene muchas incidencias, salvo en aquellos lugares donde gobiernan, por ejemplo, con el tema del PIN parental en Murcia y todo este tipo de cuestiones. Pero es que ellos tienen un peso muy específico en Europa. Y eso, ya ahí sí que no le podemos pasar ni una al PP. Por eso yo cuando la gente se mete con Vox, me parece muy bien que se meta con Vox, pero es como meterse con una persona que no está con todas sus capacidades. O sea, es que realmente es así. Cuando lo oyes hablar, tú dices, bueno, pobrecito, qué lástima me da, y ya está. O, salvo, ya te digo, en aquellos sitios en los que tienen poder, como por ejemplo Murcia, que me está preocupando muchísimo lo del PIN parental, porque eso significa que podrán censurar esta educación sexoafectiva en las aulas y eliminar otro de este aspecto esencial que era la educación. Por tanto, ya te digo que te puedo hablar de la universidad y te puedo hablar que en la universidad realmente ya se están poniendo los mecanismos para que la visibilización, la acción, etcétera, sea completa. Por supuesto, quedan, y no voy a negarlo, queda profesorado que tiene ideológicamente una postura bastante retrógrada y que lo dicen públicamente en muchas ocasiones en el aula. Ya hemos instado al alumnado a que cuando se encuentre con esos casos, pues directamente denuncie. Y es una de las cosas que vamos a intentar, digamos, alimentar desde lo que se está creando en la universidad como aula cultural también, que sea un espacio seguro para comentar, pero también para denunciar si hay algún tipo de práctica discriminatoria en el aula, de alguna manera. O sea que no sé si el panorama te ha quedado algo claro. Porque... Sí, muy claro. Es que, claro, nos surge la duda de que el Estado español fue pionero en su momento con el matrimonio homosexual.
hay una serie de leyes que protegen a las personas homosexuales, a las personas LGTBI, las personas trans, también en general, que en Canarias además pionera en ese caso, pero a su vez hay una corriente contraria que está fomentando la LGTBI-fobia, habla de chiringuitos LGTBI y todas estas cuestiones. Entonces, esa dualidad es complicado de entender, de comprender. Yo no sé si nos puede aclarar qué es lo que está pasando bajo tu perspectiva un poco. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué hay esta contradicción entre unos avances que, sin embargo, por ejemplo, se intenta estandarizar para toda Europa y, como decías antes, el Partido Popular Europeo se abstiene y a su vez también estos delitos de odio que hay, que ya hay casos aislados, pero hay una corriente que ya los está como avalando y hasta justificando, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando, Pepe? ¿Cómo lo ves tú? Yo lo veo porque te puedo decir una cosa, la única vez que me he sentido orgulloso en el sentido, así que dicen los nacionalistas y demás, orgulloso de España, así la más importante fue, yo estaba en Estados Unidos cuando se votó en el Parlamento lo de la ley del matrimonio igualitario, y estaba además en un sitio rodeado de gente LGTB de la Universidad de Duke en Carolina del Norte. Fue una celebración tan buena, tan importante, que yo era la estrella allí porque venía de España y estaban viéndolo en directo, se estaba viendo en directo. Y eso ocurrió en muchísimos lugares del planeta. Es que nadie recuerda ese momento, pero fue un momento importantísimo, no solo para las poblaciones LGTB, sino para todos los movimientos, digamos, de activismo en el resto del planeta. Claro, me dice, bueno, las leyes han ido por delante, o en parte han ido por delante. No, el problema, no, las leyes han ido, en este caso, incluso con nuestras leyes trans, etcétera, que están saliendo ahora en los parlamentos regionales y también en el nacional, está yendo a la par porque estas leyes se están haciendo en muchas ocasiones con consulta con los movimientos que apoyan a estas reivindicaciones. Por tanto, ahora mismo las leyes están a la par, pero tú me dices, pero bueno, aumenta el caso, aumenta la homofobia. Bueno, en el caso español, y esto ya es un análisis, yo no soy sociólogo, soy filólogo, pero es un análisis hay que entenderlo como un análisis de larga duración, no como un elemento circunstancial de surge ahora y luego se va a desaparecer. Mira, en primer lugar, Raúl, hay que tener en cuenta que el ideario del franquismo, el llamado nacionalcatolicismo, que ponía el énfasis en la familia heterosexual, que ponía mucho el énfasis en la procreación, en la reproducción, etcétera, 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 durante 40 años, muchísima gente creció entendiendo que cualquier persona homosexual o cualquier persona lesbiana o cualquier persona trans, etcétera, por supuesto el bisexual en aquella época ni existía y lo cuiden menos, pero cualquiera de esas personas eran enemigos públicos porque eran delincuentes, corruptores de menores y además no aportaban nada al Estado puesto que no procreaban. Básicamente esa era el gran imaginario del franquismo. Las personas que estamos acostumbrados a trabajar con procesos de larga duración, la herencia de 40 años intensos de producción audiovisual, de producción legislativa, de producción diaria, educativa, etcétera, etcétera, es muy difícil de desarraigar. España tiene un núcleo facha muy importante, porque no se puede desarraigar 40 años. Porque esto se transmite en procesos de larga duración, por supuesto se derogan las leyes, pero el padre o la madre reproduce esos esquemas en los hijos y las hijas, y los hijos y las hijas lo van a reproducir en los nietos y las nietas. Entonces, el primer sedimento que hay que tener en cuenta es ese fondo nacional católico que contaminó todas las instancias de la vida cotidiana durante 40 años y que penetró profundamente en las mentalidades de las personas de ese periodo.
que luego se reproducen, en otros mecanismos. Entonces, por un lado tenemos eso. Por otro lado, es muy importante, y voy a ser un poco crítico con los medios de comunicación, la propia responsabilidad de los medios de comunicación en la transmisión de esos imaginarios. Por ejemplo, recuerda cuando el asesinato de una trabajadora sexual en la avenida 3 de Mayo, donde incluso los colectivos de aquí, de Tenerife, tuvieron que llamar la atención a los periodistas porque no hablaban del nombre sentido, construyeron todo un melodrama de un acto, de una tragedia, convirtieron aquello en un folletín, y los medios de comunicación tienen en muchas ocasiones mucha responsabilidad, no solo en el tratamiento de las noticias o de las realidades LGTBI, sino también es importante cuando, sin ningún tipo de problema, transmiten algo cercano al delito de odio. Te cuento una anécdota de ayer. En una radio que se llama Libertad yo no sé qué, no voy a dar nombres para no hacer propaganda de esa infamia, con un señor también horroroso, que tiene, bueno, es el prototipo del personaje mediático baboso y de derechas, porque no puede ser otra cosa, porque es de lo que saca rédito, pues precisamente hablaba de las formas en las que un personaje famoso, pues tenía relaciones con otras personas. Pero lo decía de un modo que se acercaba al delito de odio. Pero tú sabes lo que es más grave, que en esa tertulia, que es una tertulia rosa, hay una persona LGTB y hay otra persona que es Alaska, que es un icono del movimiento LGTB. Y sin embargo, no frena ese tipo de cuestiones. Entonces, los medios de comunicación, tanto en la transmisión de noticias como en la forma en la que siguen viendo la realidad LGTB, son también muy fóbicas, muy fóbicas. Entonces, tenemos los medios de comunicación. Y luego, lo que yo te decía al principio. Es decir, la única manera de contrarrestar todo digamos, el caos el caos telemático de las páginas en las que se, pues, por ejemplo, lo de grabar vídeos, toda esta especie de, digamos, de fetiche de la modernidad, ¿no? Del selfie, pues pegarle a aquel, insultar al otro, grabar a aquel. La única forma de eliminar, o por lo menos uno de los instrumentos, es, y sigo insistiendo, y lo seguirá siendo, la educación sexoafectiva. Sin educación sexoafectiva estamos dejando, en primer lugar, que la gente joven vaya al centro y aprenda cosas que tienen que ver con contenido, pero donde no aparece esa realidad. O aparece de manera puntual, como tú bien dices, en forma de circo del día tal, circo del día cual. Bien, entonces, en la escuela no encuentra nada. El resto de sus compañeros y compañeras son igual de analfabetas en muchas ocasiones que ellos. Con lo cual, el aprendizaje también es relativo. Sus familias habitualmente son familias que ya no dedican prácticamente ningún espacio a tratar estos temas, sobre todo sino decir, cuídate, usa condón, no bebas mucho. No, perdona, eso no es educación en el hogar, eso es otra cosa. Pero no hay un acompañamiento en el proceso de transformación del niño, niña, a la adolescencia. No hay ese proceso sino el miedo al embarazo o el miedo al delirium tremens alcohólico, nada más. Entonces tampoco hay un acompañamiento en la familia. ¿Qué tienen? Pues en muchas ocasiones los oligofrénicos profundos, esos youtubers e influencers que no dan un palo al agua, en muchas ocasiones están acostumbrados a esta comunicación muy directa, muy de caducidad diaria, y evidentemente eso tampoco logra formar. Entonces, la única posibilidad es ya una idea, la única posibilidad de luchar, en primer lugar, contra la herencia nacional católica, del franquismo, de sus padres, de sus abuelos y del mundo en general. Por otro lado, ser críticos con lo que reciben de los medios de comunicación y en un momento determinado decir, tío, no digas eso así, tío, te voy a denunciar por delito de odio. Entonces, ser críticos con los medios que también interfieren y, sobre todo, tener una educación realmente abierta, comprometida, inclusiva
Eso sería la educación sexoafectiva. Y yo creo que esa es la única solución completa, no parcheo, sino una solución que se integre dentro del currículum escolar y no como una cosa puntual o como que de repente el profesor habla de eso en el aula. No se trata, fíjate, la palabra ahí se trata de perspectiva. Es decir, los acontecimientos se pueden leer de esta manera o se pueden leer desde esta perspectiva. Y bueno, también necesitaríamos educar a los docentes y a las docentes, porque también en muchas ocasiones no tienen herramientas, no tienen formación y son pues herederos de esa visión nacional católica que yo te comento, ¿no? Y que se transmiten en los libros de texto, porque los libros de texto es un tema en el que no podemos entrar ahora, pero los libros de texto son libros de texto que están, o sea, huelen a naftalina, huelen a viejos, a viejunos, que por supuesto son muy modernos y tienen colores y fotos y traen los últimos acontecimientos, pero la perspectiva, la manera en la que se construye ese conocimiento es absolutamente aberrante en algunas ocasiones, en algunas asignaturas. Pues eso es lo que pienso. Muy interesante, José Antonio Ramos Arteaga, muchas gracias por atendernos. Pues no, gracias a ti por contactar y bueno, estaré encantado de ver el programa cuando lo emitan.